se hace cada vez más, más grande, más amenazante. Pero vamos a lo nuestro. Nosotros no vamos a hablar en general del lenguaje. Sin embargo, hablar en general del lenguaje es una disciplina muy interesante y es una disciplina de pensamiento que ha ocupado muchos grandes pensadores del siglo XX. Por ejemplo, Ludwig Wittgenstein, que basándose en sus conocimientos de matemática y de su manejo del lenguaje matemático, quiso inferir algunas cosas del lenguaje natural, escribiendo un libro que se llama Tractatus Logicus Philosophicus, que después él mismo trató de refutar a lo largo de su vida. Y este otro hombre, Noam Chomsky, trabajó inicialmente en realizar avances para que el lenguaje natural fuera comprendido por las primeras computadoras. No lo logró, fue un fracaso, pero desde el punto de vista de su desarrollo de la lingüística, le abrió un camino de investigación que sigue hasta el día de hoy. O sea que esta gente estuvo justo en la frontera entre lo que es el lenguaje natural y el lenguaje de programación. El lenguaje de programación es una manera de comunicar nuestros mandatos a una máquina o a un autómata. Generalmente se le llama autómatas a las máquinas que pueden acceder a un conjunto de instrucciones. Pero fundamentalmente, como todo el lenguaje, es una manera de comunicarse con otras personas de los mandatos que estamos dando a esa máquina. Y es por eso que los lenguajes de programación son una herramienta también de comunicación. La comunicación que se tiene que dar entre las personas que trabajan en un equipo tiene que ser tal de que no se genera que no reconstruyamos la epopeya de la Torre de Babel y que podamos construir buenas cosas. Un lenguaje siempre es una manera de describir los componentes de un problema dado. El lenguaje establece cuáles son los elementos de ese problema. Describe esos elementos de manera común a varias personas y a su vez hacia la máquina que es programada. Y también es una manera de describir y ordenar los datos relevantes para procesarlos mediante determinados algoritmos. Como yo les decía, en la tableta ya de los sumerios había un conjunto de símbolos que denotaban números y había un sistema de numeración que es una tecnología informática, y ese sistema de numeración era sexagesimal. Es por eso que nosotros dividimos las horas, los minutos y los segundos entre 60. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, cuando tenemos esos datos almacenados de alguna manera, nosotros podemos dar esos mandatos a la máquina a través de instrucciones que pueden tener condiciones de lógicas de decisión. Decisiones pero que son lógicas, o sea, si se da determinada condición lógica, ejecutar determinada cantidad de instrucciones, y si no, ejecutar determinada otra. Además, el algoritmo me permite repetir una serie de instrucciones de manera seguida. Estas cosas también pasan en la música. Por ejemplo, nosotros tenemos la típica canción, como la que estamos escuchando ahora, en que tiene varias estrofas de cosas y después repite lo que se llama el estribillo. El estribillo es repetido, y generalmente cuando se repite en la línea, cuando estamos en el karaoke tratando de ser los Red Hot Chili Peppers, seguramente lo que diga no repita de vuelta las palabras, sino que diga estribillo, aunque sean las dos cosas. Otro lenguaje en donde hay una alta condensación de información es por ejemplo el lenguaje matemático. Y estos lenguajes sí son formales, en el sentido de que el símbolo de igual, el 2, el X, el Y, tienen un significado que es compartido y acordado por todas las personas que leen este lenguaje. El lenguaje de la música tiene mucho que ver con la programación. Fíjense, esto es una pianola. Esto existe desde antes del siglo pasado.
Y lo que ustedes están viendo en ese rollo es un programa. Es las teclas del piano que tienen que ser tocadas para ejecutar determinada melodía. Ese rollo lo que tiene es un programa. Y ese programa tiene una serie de instrucciones que son los agujeritos de las teclas. Cuando recién se empezó, también se hacían agujeritos y en tarjetas perforadas, o se usaban esas máquinas enormes de Telex. Fíjense, esto es una computadora de la década del 70. Esta es la computadora en la que se generó C, que es el padre del lenguaje C++, una PDP-11. Y como ven, hay un monitor por ahí, pero no lo están usando. Están usando una terminal de teletipo, en el sentido de que se escribe y después que se escribe se ve el resultado de la escritura. Cuando nosotros empecemos a trabajar con C++, nos vamos a dar cuenta que por el hecho de trabajar en este tipo de máquinas, el lenguaje es bastante primitivo en cuanto a entrada y salida. Muy bien, entonces de la Wikipedia nosotros sacamos entonces la definición de que un lenguaje formal, o sea que un lenguaje de programación es un lenguaje formal que tiene reglas gramaticales bien definidas. ¿Por qué? Porque es una persona que las inventa, o un conjunto de personas. Y también se concluye con esto, es que nuestros lenguajes naturales no tienen las reglas gramaticales tan bien definidas. Por más que tengamos idioma español y gramática y todo lo demás, aún ahí nosotros tenemos una libertad para armar nuestras ideas y nuestras expresiones que le dan una riqueza al lenguaje natural que no tiene el formal, y al mismo tiempo le dan una ambigüedad que nos permite hacer chistes y poesía y canciones y leyes que después son interpretadas de una manera u otra. Las reglas que tiene esa gramática entonces son variables y dependen de la sociedad y de la cultura. Y esto también se traduce aún en los lenguajes formales. Nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestro entorno, el hecho de que, por ejemplo, los primeros lenguajes fueron hechos en máquinas como esta, se refleja en cómo son esos lenguajes. Entonces es importante tenerlo en cuenta, que no hay tanta diferencia como la que pretendemos. Esta es una de las primeras computadoras. Con estas computadoras se empezaron a desarrollar los primeros lenguajes de programación. Lo que están haciendo estas personas es básicamente programando en el primer lenguaje que tienen todas las máquinas, que es el lenguaje de máquina, que es tan primitivo como conectar un relay con otro. Muy bien, hasta ahí hemos llegado hoy.